Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy te traigo una receta que te va a encantar porque habla de los enraizantes o enraizadores. Esta receta la puedes usar como enraizador sin ningún problema, pero a mí me gusta utilizarla más que como enraizador para hacer que las raíces de mis suculentas crezcan tanto que tengamos unas plantas grandes mucho más rápido, más sanas. Y es que a quien no le gusta ver, por ejemplo, raíces como esta que van hasta el fondo de la maceta. Mira qué bonitas raíces. Bueno, pues estas raíces las puedes desarrollar con este enraizador orgánico completamente que solo usa tres materiales y debo decir que con mucho orgullo es uno de los mejores enraizadores que he elaborado, porque aquí en Chuyito Jardinero ya sabes que te traemos recetas que de verdad funcionan, así que no tengas miedo de prepararlas. Hoy vamos a preparar este enraizador, un enraizador con bastante pigmento, así que solo te aconsejo usarlo como enraizador, no lo vayas a poner en las hojas porque se te van a pigmentar. Ahora te comento que ya hemos realizado tres menjurjes con este. Hemos realizado el menjurje que vamos a usar para revivir plantas, para mejorar la defensa de las plantas cuando estén atacadas por pulgones o bichitos. Este menjurje es maravilloso y te va a encantar, así que búscalo por favor porque es el método para revivir plantas. También tenemos un menjurje que es una coloración que nos va a ayudar para que las plantas se pongan verdes. Es un fertilizante orgánico muy natural al 100% para que nuestras hojitas se pongan verdes, para no tener hojas amarillas. Búscalos por favor en mis videos. Y hoy vamos a hacer este enraizador natural, que por cierto le hace falta algunos pasos, pero que vamos a comenzar con este video porque yo sé que te va a encantar. Muchas veces tenemos el problema que nuestras plantas no enraizan. Por ejemplo, si tienes algún esqueje, si tienes alguna planta o suculenta de la cual quieras sacar raíz, puedes utilizar este maravilloso té. Este té te va a encantar. Tiene solo tres ingredientes muy fáciles de conseguir y que al momento de usarlos juntos lo que van a hacer va a hacer que se estimule la raíz. En particular te lo recomiendo mucho para todo tipo de plantas, pero curiosamente si lo usas en orquídeas a lo mejor debas diluirlo bastante porque si no las raíces se te pueden manchar, dado que usamos un ingrediente que es como que tiñe un poquito la raíz, pero mira amigo, si tú este enraizador lo diluyes, no te va a pasar ese efecto y de todos modos es un efecto natural que se va a pasar con el tiempo. Entonces también pudiera ser, pero si no quieres que tus raíces se vuelvan rojizas, entonces pues para orquídea no lo recomiendo. Pero, y que te diré una pena porque es bastante funcional y bueno. Pero por ejemplo, si tienes plantas finas, como por ejemplo estas maravillosas begonias, mira qué bonita está esta begonia, los colores, pues es excelente para enraizar. Ahora, no es para enraizar en agua, amigos, no nos confundamos, porque luego queremos enraizar con agua. No es para enraizar en agua, es para enraizar en tierra, aclaro. Por el asunto de que tiñe demasiado, entonces que lo tomes muy en cuenta, pero dejando eso de lado, tú vas a poder poner tus esquejes de rosas en tierra y te van a prender muy bien, o de gardenia, o cualquier esqueje que quieras utilizar para bonsai, te va a servir este. Yo lo uso sobre todo para que mis violetas africanas desarrollen también su raíz, porque no solamente te va a servir para sacar raíces, te va a servir para que las raíces de tus plantas se hagan enormes. Muchas veces tenemos el problema que las plantas como que la raíz está muy débil, no quiere salir, bueno, pues este té te va a ayudar a eso, a estimular las raíces. Y amigos, también para las suculentas les va a ir genial. Aquí tengo, por ejemplo, una shaviana que si yo quiero que esta suculenta siga creciendo y se siga haciendo grande, pues lo único que tengo que hacer es aplicar este enraizador para que la raíz se potencie y entonces tenga muy bellas raíces. Ay, mira que por cierto aquí ya tengo los bebés. Entonces, este enraizador tiene más o menos ese uso. ¿Por qué, Chuyito? Porque cuando las plantas tienen raíces fuertes, las plantas se ponen vigorosas, grandes y bellas. Así que te lo ultra, recontra, recontra recomiendo. Va a ser una delicia en tu jardín. Y con muy poco dinero, realmente es uno de los enraizadores más económicos que puedes llegar a hacer.
Para hacer este enraizador tendrás que usar los siguientes ingredientes muy fáciles de conseguir. Vamos a poner nuestro revitalizador de plantas y nuestro jugo para que las plantas tengan hojas verdes en otro lugar, porque hoy toca el turno de uno de los mejores enraizadores que puedas ver a través de esta plataforma. Nuestro primer ingrediente va a ser nada más ni nada menos que té negro. El té negro va a estimular las raíces y va a lograr que las raíces se hagan grandotas. Además de que va a ayudar a que sigan creciendo los nuevos brotes. Este enraizador también lo puedes usar en plantas que acabes de haber sembrado porque sin duda les va a dar un plus de energía. Realmente este es un estimulador de la raíz. Lo que hace es estimular la raíz para que crezca más rápido, se haga grande y que esté nutrida. Oh, este té negro va a hacer maravillas. Recuerda, tiene que ser té negro, nuestro primer ingrediente. Nuestro segundo ingrediente, aunque no lo creas, va a ser el siguiente. Col. Col de la que tú quieras, verde o morada, no hay ningún problema. Pero me gusta porque este ingrediente es tan grande que va a desarrollarse bastante bien. La verdad es que es un súper ingrediente. La col, al igual que el té negro, va a tener los nutrientes para que la raíz se desarrolle. Va a tener esas moléculas que van a hacer específicamente el desarrollo de la raíz. Aquí en Chuyito Jardinero hemos hablado de muchos remedios orgánicos caseros y te he indicado los ingredientes exactos para cada tipo de beneficio de la planta. Por ejemplo, en el té que utilizamos para revivir plantas hablamos de algunas hierbas que hacen que la planta se reviva. ¿Por qué? Porque tienen esos ingredientes. Y por ejemplo, cuando quisimos hacer un té para las hojas amarillas, evidentemente contenían muchísimo hierro, lo que hace que las plantas se hagan amarillas. Por eso estos remedios orgánicos funcionan. Tienes mi garantía. Si pudiera darte un sello, te lo daría. Y por último, el último gran ingrediente es este que tenemos aquí, conocido como remolacha en algunos lugares. Yo lo conozco como betabel. El betabel es una especie de rizoma, es un vegetal que hace este rizoma y que es rojo. El betabel va a ser lo que va a manchar las raíces de esa coloración roja, pero es maravilloso porque es muy potente. Si tú quieres desarrollar un enraizador que aparentemente no manche, pues no uses betabel. Definitivamente no uses betabel. Pero yo te lo súper recomiendo porque esta es la clave de los ingredientes. Esto es lo que hace que este té realmente funcione. El betabel nos va a dar la cantidad necesaria de elementos para que la raíz crezca. Esto es lo que realmente estimula. Y bueno, este trío de verduras y de tecito hacen una maravilla con las raíces. De verdad, te lo súper recomiendo. Para hacer nuestra elaboración vamos a utilizar las siguientes proporciones. Estaremos utilizando una cucharada de té. Esta medida que yo estoy usando pues es una medida alrededor de un casito de los que tú tengas en casa, como este. Y lo que voy a hacer, aquí me había quedado un poco del otro video, déjenme quito por aquí estas hojas. Y voy a poner más o menos una cuchara muy bondadosa de té negro. Voy a usar más o menos esta cantidad y lo voy a colocar en este casito. Yo trabajo con este casito. Yo creo que le han de caer a lo mejor hasta entre 3 y 4 tacitas de agua, ¿por qué no? Y bueno, ten en cuenta que tú vas a ir manejando los volúmenes en tu casita de acuerdo a como a ti te beneficie. Por ejemplo, si quieres sacar 1 litro de esencia o de té maestro, lo puedes hacer y luego disolverlo con agua. Yo he usado este casito y la verdad es que me ha ido muy bien. ¿Por qué no hago tanto? Porque luego a veces se me va quedando y los fertilizantes y abonos es mejor usarlos en el momento, no esperar demasiado. Más o menos esta cantidad. Voy a usar más o menos la siguiente cantidad de lo que es col. Fíjate que la col me gusta porque rinde bastante. Voy a cortar un pedacito como este, poquito, porque con esto se llena mi caso. Lo que yo quiero realmente es llenar mi casito. Lo que vamos a hacer, evidentemente, pues es cortar. Aquí te aconsejo cortar en pedacitos muy pequeñitos la col. ¿Por qué hay que cortar la col en pedacitos pequeñitos? Pues para que salga todo el jugo. La col de por sí no creas que te va a dar mucho cantidad. Es más
como que la col no pinta, no tiñe demasiado, entonces pues bueno. Pero te aconsejo que más o menos esta sección, un cuartito de una col pequeña, con eso basta. Ahora que si quieres agregar más, bienvenido, ¿eh? Recuérdate que lo que son las recetas de orgánicas caseras, mientras más le pongas, mejor. Si tú te quieres aventar de poner toda la col, adelante, no hay ningún problema. Lo mismo con el betabel, pero para el betabel yo uso más o menos, pues ¿qué te gusta? Un pedacito pequeñito, porque aparte va a pintar bastante. Más o menos estoy usando esta parte de betabel. Y ahora lo que voy a hacer con el beta, pues es cortarlo en pedacitos bien pequeñitos. Nada más que ten cuidado porque mancha. El betabel mancha bastante, te va a manchar las manos, te van a quedar pintadas, todo lo que toque lo va a pintar. Entonces ten cuidado con el betabel. Sin embargo, es bien importante que uses el betabel porque es el que va a tener esos nutrientes para estimular el crecimiento de la raíz en nuestras plantas. Si tú quieres poner más que lo que yo acabo de poner, adelante, ¿eh? No hay ningún problema. Ahora sí, lo vamos a llevar aquí y nos acaba nuestra mezcla. ¿Qué vamos a hacer ahora, Chuyito? Poner agua y poner a hervir, a calentar. Yo lo que hago es que dejo que hierva todo y más o menos cuando ya empieza a salir ese burbujeo que sube las burbujitas, otros 5 minutos lo dejo a fuego lento. Ahora amigos, para no hacer este video tan largo y no hacerte esperar, aquí tengo de nuevo nuestro jugo ya elaborado, ya se calentó, ya está completamente, sacó los jugos. Lo llevé a hervor y evidentemente ya sacó todos los jugos. Pero, en particular con este té, te recomiendo que una vez que lo hayas elaborado, que ya más o menos hayan sacado el jugo, todos estos materiales, lo vamos a pasar a licuar. Lo vamos a licuar y después si quieres le vas a dar un poco de calentarlo, un poquito más para que saque bien el extracto. Se podría usar así de esta manera también, pero a mí me gusta licuarlo para que saque todo el jugo, porque en esta ocasión tenemos el betabel y tenemos la col, que son dos verduras como muy crocantes y que luego es difícil sacar, que se le saque todo el jugo completamente. Entonces por eso lo voy a pasar a la licuadora y lo voy a llevar a calentar un poco más para que saque todos esos nutrientes. Yo prefiero batir este método, lo prefiero batir una vez que ya la verdura está como un poco cocida para que sea más fácil licuarlo. Ahora lo único que vamos a hacer es ponerlo por aquí, lo vamos a poner en este vasito para que tú veas la coloración que va a tomar. Evidentemente va a ser una coloración muy fuerte debido al betabel, pero mira, se quita con el tiempo. Tú lo pones en las plantas y es una planta que pues vas a poner en tierra, no se va a ver la coloración de las raíces. Y si no, se va quitando a través del tiempo. Así que tampoco te preocupes. Aún con todo, déjame decirte que es uno de los mejores remedios que he descubierto, sin duda. Ah, amigos, y no se les olvide, todo el gabazo que vamos a dejar de este jugo lo puedes volver a reutilizar. Simplemente hay que compostarlo, hay que dejar que se seque al sol. Ahora sí que a nuestras plantas les estamos haciendo unos juguitos. Puedes exprimirlo. Y amigos, todo este gabazo que va a quedar, yo te aconsejo que lo dejes por algún lugar al sol para que seque y después lo compostes, porque tiene muchos nutrientes todavía. Nuestro jugo nos va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar un jugo rojo completamente y un enraizador potente ha nacido a la luz. ¡Wow! Me encanta este enraizador. ¿Qué te parece el color? ¿A poco no está súper padre? Para utilizarlo te recomiendo que lo diluyas, pero ya sabes lo que decimos en este canal. Menos dilución, más efecto mágico te dará en tus plantas. Así que si tú lo quieres usar, puedes utilizarlo de la siguiente manera. Como este es un remedio que se usa en la tierra, lo puedes usar diluyéndolo con una mitad de agua, mitad de nuestro enraizador y te va a ir genial. Pero si tú quieres enraizar esquejes o suculentas, tienes que hacer lo siguiente. Si lo quieres utilizar para enraizar suculentas, solamente vas a traer la suculenta, como en este caso
Vamos a tratar de enraizar este Aonium y lo único que tienes que hacer es sumergir un poco la punta del siguiente modo y listo. Mira, tampoco es que pinte tanto. Vamos a poner aquí exactamente, no es que pinte demasiado. Vas a esperar a que el líquido seque algunas 20 minutos antes de sembrar, que el líquido sea absorbido por la planta. Amigos, vas a tener unas suculentotas con mucha raíz. Es un enraizador muy efectivo. Y pues solamente lo único que tienes que hacer es colocarlo en tierra. Una vez que ya la haya secado, lo colocas en tierra. Si quieres, por ejemplo, enraizar hojas, como por ejemplo la que tengo yo aquí, esta es una hoja de begonia que estoy enraizando, solamente sumérgela un poco en nuestro líquido, deja que absorba. Mira nada más, es que a mí me encanta este enraizador porque vía líquida funciona maravilloso. Solamente sumerges un poquito y ya si lo vas a enraizar en agua, pues ya lo pones en agua. A lo mejor te va a pintar un poquito, pero no pasa nada. Igual vuelves a meter tu hojita, la dejas bien y ya si está en agua, pues la regresas al agua. Puede ser, eso sí, al día siguiente tienes que cambiar el agua porque a veces los excedentes del enraizador pueden hacer estragos en el agua, pero con que cambies el agua y si no quieres cambiar el agua, deja que la planta absorba muy bien al menos 20 minutos. Puedes dejar esta hoja, si es una hoja de violeta africana también te va a funcionar o un esqueje o una hoja de lo que tú quieras o un esquejito de rosa, lo que tú quieras. Lo dejas que absorba unos 20 minutitos, lo dejas que se espere, lo colocas en algún lugar, dejas que espere, que absorba y ya luego lo regresas en agua si es que tú estás enraizando en agua. Si es en tierra, igual déjate los 20 minutitos y después de eso plantas la planta. Ahora vamos un poco a lo que sería, evidentemente, la dosis para regar una planta. A mí el día de hoy se me antoja regar esta maravillosa planta de color rojo que tenemos aquí, que se trata ni más ni menos que de una hermosa begonia. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a mover esto por acá, vas a colocar tu plantita y vamos a hacer una solución diluida. Ahora que si la quieres aplicar directa, adelante, ¿eh? No hay ningún problema. Recuerda que aquí se trata de que te rinda más. Por cierto, esta solución la puedes meter al refrigerador y te va a durar un tiempo razonable. Amigos, recuérdate que con poquito que pongas es suficiente para una planta. No necesitas poner demasiado. Yo más o menos mido con una tacita como esta. Este es una tacita que había en un batido de proteína y pues me la he quedado y me ha servido muchísimo. Yo te dije que más o menos para utilizarla en planta, yo te aconsejo que coloques una parte de nuestro líquido vital. De la siguiente manera, colocamos esta parte, uno, y le vamos a poner también otra parte de agua. Lo estamos diluyendo en esa proporción y a mí me ha resultado bastante bien. Al final tenemos un enraizador maravilloso como este. Recuerda que cuando vayas a enraizar tallos, plantitas, pues sumerges directamente en el líquido. Y si tú lo quieres para fortalecer la raíz de tus plantas, porque tienes una planta que necesitas enraizar o que quieras que se haga más grande, pues colocas esta cantidad, más o menos, mitad de agua y mitad de enraizador para que penetre bien. Pero también podrías diluir una parte de enraizador y dos partes de agua si quieres un efecto preventivo. A mí me gusta aplicarlo así, de este modo, pero también puedes diluir con 2 veces de agua y también te va a ir genial. Mira, por ejemplo, si quieres diluir, pues en vez de ponerle una parte de agua, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner dos. Evidentemente es para que te rinda más. Esta solución está súper potente. ¿De acuerdo? Entonces sí que aguanta 2 diluciones. Mira, no cambió realmente nada con la segunda dilución. Queridos amigos, yo creo que esta me la voy a quedar para thumbnail. O a lo mejor esta. Súper enraizador. Porque este es un súper enraizador, queridos amigos. El mejor enraizador que he utilizado y que sin duda me ha hecho maravillas, pues es este. Y ahora lo único que tenemos que hacer es aplicarlo, evidentemente, aquí en nuestra maceta. Vamos a colocarla. Solamente ten cuidado de no manchar demasiado las hojas porque es verdad que este enraizador puede pintar un poquito más de lo esperado. Tampoco es que pinte exageradamente.
No te va a pintar exageradamente, pero de todas maneras, toma tus precauciones. Voy a ponerlo de este otro lado y lo que vamos a hacer es regar. Puedes regar con poquito, ¿eh? No necesitas regar demasiado. Yo voy a regar de este modo. O si quieres echárselo todo también, como tú quieras. Yo decidí echárselo todo, de una vez. Aunque bueno, con la mitad pudo haber bastado. Y mira, la planta se va a quedar bellísima. Va a ser una planta con colores vibrantes y con una raíz maravillosa. Espero te haya gustado este video. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.